Estamos en comunicación para charlar con un joven, convencional constituyente, un dirigente político de nuestra ciudad, de nuestra provincia, Facundo Olivera. ¿Cómo te va, Facu? Muchas gracias por atendernos. Hola César, hola Natalí, no tan joven, Nada tan, sí, como que no. Mirá, hasta no ahí tan te estamos joven. mirando. Pusimos una carita tuya, está bien jovencito. No sé si, Debe para ser mí la la foto tuñaron de... un poco esa Está un foto. poco photoshopeada, decís vos. Bueno, ¿cómo está transitando este trayecto hasta la puesta en marcha de las deliberaciones, ¿no? Propiamente dichas. Bueno, a ver, desde dos lugares. Primero, en términos personales, muy contento y con la responsabilidad que me cabe en cuanto a que sé que soy parte de un proceso histórico Ujú. y el peso o la responsabilidad que eso significa, ¿no? Así que estudiando mucho, tratando de armar equipo de trabajo para tener posición en la mayoría de los temas o en todos los temas si es posible. Y después, bueno, en el marco de ser un convencional que está referenciado dentro de un bloque político más amplio, dentro del bloque convencional de Más para Santa Fe, en este momento llevando adelante una serie de diálogos, de ida y vuelta con el oficialismo, primero para ver si podemos ponernos de acuerdo con un Ujú. reglamento que nos permita generar el formato de trabajo de los próximos 60 días y obviamente también un trabajo en equipo sobre un proyecto de constitución. Nosotros queremos poder presentar en el periodo que esté especificado un proyecto propio para poder debatir sobre el sentido, los argumentos, el contenido y la lógica futuro de las instituciones de la provincia de Santa Fe. Ujú. Facu, en ese sentido, ustedes con la lista Más para Santa Fe estuvieron recorriendo toda la provincia, escuchando a muchísimos sectores que hacen a la vida de la provincia de Santa Fe y eso lo van a traducir en este proyecto que van a llevar a la convención que empieza el mismo lunes. Ya estamos en el proceso de reforma constitucional. Y se denuncia por parte de muchos de estos sectores que de hecho se han reunido con ustedes que por parte del oficialismo, por parte de Unidos para Cambiar Santa Fe, se está tomando esta reforma constitucional de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a los problemas coyunturales, de acuerdo a este gobierno. ¿Ustedes cómo están viendo eso? Primero, efectivamente, nosotros intentamos aprovechar todo el proceso electoral para poder recorrer la provincia no solo en modo proselitista, no solo en modo de campaña, sino también para tratar de involucrarnos con las expectativas, con las necesidades, con las preocupaciones que los distintos sectores de la sociedad tienen, en tanto en cuanto van a ser tocados, de algún modo, por la reforma, y que, como todo proceso de cambio, tiene consecuencias. Entonces, nosotros intentamos hacernos de insumos por parte de la sociedad civil y tratar de tener vínculo directo para todo este proceso de discusión. Y en ese sentido, junto con otros bloques, coincidíamos que era muy pronto que el proceso de reforma se lleve durante este año. Mirá, hace cosa de un mes atrás, el gobierno provincial convocó a los distintos sectores que tienen representación parlamentaria dentro de la convención para definir una fecha. Todos los bloques que no somos oficialistas coincidimos que la fecha tenía que ser el año que viene, en el año 2026. Uh-huh. Este era un año cargado de procesos electorales nacionales y provinciales, que esas situaciones podía eh, demorar o complicar el encuentro de consensos para una discusión tan importante como es la reforma, y creíamos que la reforma tenía que tener un momento propio, un momento para sí misma. Y eso nosotros lo preveíamos en el 2026. Y en todo caso, todo este año, que sea un año de consultas, de audiencias, de reuniones con distintos actores de la sociedad civil, para poder llegar a una constitución no solamente con el mayor consenso político, sino también con el mayor consenso social. Bueno, eso no se dio, pero sí marcó la pauta de cómo el oficialismo se relaciona con los distintos bloques. La verdad que eh, te convocan para dialogar hasta tanto ellos tienen interés. Una vez que porque hay diferentes visiones o interpretaciones distintas, se corta el diálogo y hace empezar una mayoría circunstancial que en definitiva la tienen y que
nosotros consideramos que es tan importante el proceso que no puede reducirse a un juego de sutero, donde por un voto una fuerza política imponga la organización institucional de los próximos 50, 60 años en la provincia. Creemos que la Constitución no es una ley, no es una ordenanza y necesita de la mayor cantidad de consenso necesario. Nuestro espacio político tiene predisposición para dialogar, pero en tanto haya recepción del otro lado. Facu, leía esta semana también que la cabeza de lista que vos integraste, Juan Monteverde, se quejaba porque el oficialismo había propuesto que haya o que esté maniatada la ventana de días para presentar proyectos. Únicamente 3 días proponen ellos para que se presenten proyectos. Sí, a nosotros la semana pasada nos circularon un borrador, un proyecto de reglamento sobre el que ellos estaban trabajando, que cuando nosotros nos pusimos a analizarlo tenía un montón de dificultades. Entre ellas, esto que vos bien mencionás, solo 3 días de plazo para el ingreso de proyectos de reforma, lo cual no solamente limita los espacios políticos, sino que también limita a la sociedad. Nosotros, en esta recorrida que hicimos por toda la provincia, pudimos ver cómo los distintos sectores que se involucraban empezaron a trabajar y discutían internamente sobre proyectos, incluso proyectos de reforma para acercarle a los espacios políticos, el Foro de Derechos Humanos, el colectivo de Ni Una Menos, los pueblos originarios. A nosotros todos esos nos acercaron propuestas concretas. Ahora bien, esas propuestas hay que traducirlas en un articulado conforme lo que se necesita para una reforma. Eso lleva un tiempo, y además tiene que tener una lógica con otros artículos, y lleva un tiempo. 3 días nos pareció una locura. Nosotros, por nuestra parte, estuvimos también trabajando un proyecto que se lo hicimos conocer al oficialismo. En nuestro proyecto teníamos más o menos una idea de que haya 15 días para el ingreso de proyectos, 25 días para el trabajo en comisiones, la discusión en comisiones, 10 días para que la comisión redactora pueda amalgamar y darle una lógica y una síntesis a todos esos proyectos, y 10 días para que funcione el Pleno y se vote la Constitución en términos generales, y que no sea una cosa de ir y vuelta, que tenés el dictamen de una comisión al tercer día y sacás y aprobás ese artículo, porque nos parecía que lo más lógico es que haya, antes de terminar de votar, una visión general de cómo va a quedar la Constitución y que no se hagan votaciones parciales. Esa fue nuestra propuesta y hoy estamos tratando de encontrar algunos equilibrios, algunos consensos. Tengo que reconocer que el oficialismo estaría dispuesto a tomar algunas de estas ideas, por lo menos parcialmente, y hay otras en las que seguimos discutiendo. Facu, la convención empieza mañana mismo y da la sensación de que hasta el propio gobierno provincial le está restando importancia a esta reforma de la Constitución, porque de hecho, no sé si el gobernador ya está de vuelta en Santa Fe, pero de hecho estaba de viaje, y la reforma constitucional empieza el día lunes, la convención comienza el día lunes. Me gustaría que nos tomemos estos minutos para que una persona con tu expertise, con tu experiencia, esto también hay que resaltarlo, César, porque hay muchos convencionales que la verdad no sé cómo van a hacer para estar en un debate que requiere de muchísimo conocimiento. Yo tuve la posibilidad ayer de presenciar una de las jornadas de trabajo que hacen en Más para Santa Fe, y la verdad es que uno se queda a medio camino con muchas cosas, porque hay que saber cómo se articula una constitución, cómo se lleva adelante, cómo se ponen la vida cotidiana de las personas en estos artículos, y me gustaría que lo expliques a la gente la importancia que tiene esta reforma constitucional y que le prestemos atención. Ya, nosotros creemos que desde el primer momento hubo, yo particularmente creo, una estrategia del gobierno de ocultar, de invisibilizar todo el proceso de reforma, porque en el fondo creo que para el gobierno se reduce, entre otras cosas, a la reelección del gobernador todo este debate. Pero la verdad es que cuando uno piensa en lo que implica una constitución para cualquier sociedad, tiene alcance muy profundo, ¿no es cierto? Porque nosotros con la Constitución definimos los principios, las garantías y los derechos sobre las cuales decidimos vivir todos los santafesinos. Y acá la discusión abre un abanico de instancias que es
prácticamente que toca cada uno de los temas. Nosotros vamos a discutir sobre salud, sobre educación, sobre los organismos del gobierno, cómo vamos a reorganizar el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, cómo se van a incorporar otros institutos que no existen, institutos de democracia directa o participativa, como la revocatoria de mandatos, temas que en la década del 60, cuando se llevó adelante la última reforma constitucional, no existían, todo el tema de las nuevas tecnologías y la ciudadanía digital. Así que hay, bueno, todo lo que tiene que ver con ambiente, que eran temas que en ese momento la sociedad no lo tenía como prioritario, porque no existían o porque no eran en ese momento un problema. Y acá la discusión también tiene que ver con el posicionamiento que cada uno de los bloques tiene respecto a cada uno de estos temas. Digo, y esto no es, casi que es una verdad de perogrullo, no es lo mismo la visión que puede tener el bloque de la libertad avanza sobre el rol del Estado, y esto va a implicar qué límites o qué alcances puede tener la Constitución vistos de esa óptica, como la que podemos tener nosotros desde Más para Santa Fe, ¿viste? Entonces, el resultado de esas discusiones va a dar una discusión, una constitución u otra constitución. Y después va a haber que adecuar todo el sistema normativo a esa escala de valores que se va a reflejar en la constitución. Y eso va a generar más o menos derechos, más o menos protección de determinadas situaciones. Y me parece que la sociedad, producto de esta invisibilización que hizo el gobierno, no está del todo atenta o de todo o con un conocimiento acabado de lo que se va a discutir. Y para mí eso es un gran problema, porque esto tendría que haber sido más una constitución discutida por los sectores sociales que por la política. Y en todo caso, los partidos políticos, como corresponde ser, canales de esas necesidades o esas demandas que puede proponer. Decíamos hoy, Facu, hoy temprano, y con esto termino, que hay como un enojo, ¿no?, con la política que lamentablemente no se, inclusive sobre todo de los votantes de Milei, que no se manifiesta aún con un voto en contra que pueda capitalizar la oposición, sino que se manifiesta con un triste, decimos nosotros que promovemos que la gente vaya a votar, con un triste ausentismo. ¿Cómo lo vivencian ustedes en las recorridas, en las reuniones, en la receptividad que tienen con las propuestas de los distintos sectores? ¿Cómo vivencias eso de que después la gente no va a votar? Vos sabés que ayer justo también estábamos en un programa y salió este tema. Primero que no es una cuestión solo de la provincia de Santa Fe. En todas las elecciones tal cual. Que hubo en todas las elecciones provinciales de los últimos meses, fue récord a la baja el nivel de concurrencia y participación electoral. Y la verdad que tal cual vos decís, es una preocupación manifiesta, porque todos entendemos que quizás estamos transitando momentos económicos, sociales y políticos muy malos, y que venimos arrastrando una serie de gobiernos que no han sabido, no han podido dar respuesta a la sociedad. Entonces, el elector, después de haberse encontrado decepcionado en cada turno electoral, ya en vez de elegir cambiar de color político, cambiar de dirigente, cambiar de voto, decide quedarse en la casa. Es muy difícil echarle la culpa al ciudadano. Tal cual. La verdad es que tiene que ser una discusión de la política, de las instituciones y quienes pretendemos representarnos. La verdad es que tiene que ver más con los resultados de los últimos gobiernos que con la falta de interés por parte de la ciudadanía. Yo coincido con vos en que en las últimas elecciones nacionales mucha de la gente se salió del voto de los partidos nacionales, y fue lo que le permitió a un personaje como Milei ser presidente, y casi que se percibe como que fue la última salida, es decir, bueno, los partidos tradicionales durante el último gobierno no nos representaron, probemos con este nos fue peor,
y ahora entonces empezamos a dejar de ir a votar. Yo creo que nos vamos a tener que dar una discusión muy profunda con respecto a eso, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en toda la Argentina, porque la democracia se sostiene sobre la base de la participación ciudadana. Bueno, Facu, pero una sola cosa. Perdón. Si después discutimos un tema como la reforma constitucional tan importante para todos, y lo hacemos espalda a la gente, lo invisibilizamos, lo ocultamos como estrategia política, después no le podemos pedir a la ciudadanía. Tal cual. Facu, gracias por tu participación, se nos terminó el programa, te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde la mesa de EASI. Estoy a disposición. Bueno, gracias. Bueno, ahí pasamos.